¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? Napa al hijo. Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. 9:11 minutos de la mañana, 8:11 en las Islas Canarias. Estamos en a ver si estáis atentos. Estamos en Informa Radio, estamos en la boca del lobo. Estamos con Jesús Muñoz. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación además. Bueno, aquí está en tu casa, ¿eh? Estamos preparando ya la semana que viene. Sabéis que tenemos programación especial aquí en Navidad. Vamos a estar todavía con ustedes. Habrá directos con Javier Negre por la noche. La actualidad del momento vendrá por la noche. Por la mañana, programas especiales para que todos ustedes conozcan la programación de esta casa. Han tenido este fin de semana además varios comentarios. Me han escrito: oye, yo no conocía este programa, yo no conocía este otro, yo no conocía tal. Por cierto, desde el canal La Hora del Café, que nos lo cerraron, ahora se llama Café para Todos, nuestro nuevo canal de YouTube, sí. Y ahí seguimos colgando todas las tertulias estas en las que participamos, con lo cual también estamos echando una mano para que Informa Radio siga adelante. Y también me consta que había gente que había echado en falta nuestra presencia. Digo, no, sí seguimos, lo que pasa que nos han tumbado el canal. Ahora se llama Café para Todos. Ah, vale. Yo pensaba que vuestra presencia aquí, vuestra presencia aquí... no, ya sabes que al final los que nos quieren buscar no se encuentran. Luis García Castañeda, José Luis, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación, don Javier. Un placer tenerte aquí. Encantado, me falta un café. Pues esto, con mayúsculas también. Me falta un café con mayúsculas. El viernes coincidimos, sí. Tú y yo, la presentación del libro de Rafa Nieto. Y luego me he dado cuenta hoy que me había llamado Cabello. Ah, sí, Arantxa Cabello, sí, señor, gran persona, ¿eh? Le pasé yo tu contacto. Sí, señor, pero no me he dado cuenta porque me llamó por WhatsApp y yo por WhatsApp es como si que no he ido a ver. Entonces... Arantxa está haciendo un trabajo luego le llamaré comunal en el Ayuntamiento de Madrid, denunciando todas las atrocidades que está llevando a cabo Almeida, con un programa electoral que no tiene nada que ver con lo que prometió a sus electores. Qué raro. Sí, efectivamente, qué raro. Y luego se quejan de que no se les apoya en los presupuestos y demás, ¿no? Es decir, bueno, tú podrás seguir más o menos la tendencia de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, pero lo cierto es que lo que está haciendo el PP es socialcomunismo puro y duro, abierto y en canal. En vena. Bueno, yo tuve que estar el sábado por Madrid Central, Madrid 360, que casi peor. Es, de verdad te digo, es un auténtico infierno. Y la última novedad es que, incluso aunque tengas un coche híbrido, me lo estaban contando, han puesto unas cámaras térmicas que ya no te vale el coche híbrido, sino que cuando llegues ahí, todavía no se ha puesto en vigor, cuando llegues ahí tienes que ser modelo exclusivamente eléctrico. Porque si no te cascan la multa. Es decir, en Suiza se plantean prohibir ahora el coche eléctrico por contaminante. En Madrid en España acaban de quitar las ayudas, o las van a quitar el 9 de enero, las ayudas a los carburantes. Martín, bueno, más siempre echando una mano al prójimo. Este gobierno... Buenos días. Eso es lo primero. Estoy encantado de estar aquí. Es que me vengo arriba con una facilidad. Sí, bueno, ya hemos hablado muchas veces de eso, de las dos cosas que mencionadas, ¿no? Una de la falta de coincidencia de las promesas electorales y los programas y la ejecución de los mismos, basándose fundamentalmente en todo eso que se supone que exige Europa y que mienten como bellacos. Y la otra, la imprudencia, la indecencia y el objetivo final de implantar un modelo ecológico, o llámalo como quieras, que tiene como objetivo efectivamente la aplicación de la Agenda 2030, la aplicación de la no movilidad, la restricción de los ciudadanos, la falta de libertades, y sobre todo el manejo de un mundo como una finca para privilegio de unos pocos y para goce de unos pocos, ¿no? El que no quiera ver esto puede seguir existiendo en tu vida convencional y tal,
pero está ciego. O sea, no digo que haya que expulsar de la sociedad a todo el mundo que no lo quiera ver, pero el que no lo vea es que está ciego realmente. O sea, es tan fácil ver los objetivos y lo que está ocurriendo con la aplicación de esa Agenda 2030 en todo, y especialmente los 4 o 5 mantras, ¿no?, que son repetitivos, y uno de ellos es el de la ecología y la energía verde y tal. Bueno, sí, pero a ver, orgulloso que Suiza se plantea el prohibir el coche eléctrico por contaminante, claro. Pero es que además lo es, es que ya lo hemos dicho muchas veces, no solamente ofrece dificultades de implantación porque faltan los suministros, es que además tienes que a muy corto plazo tienes que prever qué vas a hacer con un consumible, que es la batería, que es todo el mecanismo eléctrico que hay que destruir y que no vamos a ver dónde meterlos. Pero es que hay muchas más cosas. Es que ya ha habido patrullas de policía que han interrumpido sus persecuciones, pues han quedado sin batería. Claro, eso es lo que es eso. Eléctricos, ya ha ocurrido en la realidad. Es que estamos viviendo un problema de generación energética que implica que los coches se pueden también quedar parados. Es decir, no hemos resuelto ninguno de los problemas, excepto desde luego no hemos resuelto ninguno de los problemas, pero sí hemos cumplido algunos de los objetivos. Cerrar la movilidad. Es que luego entraremos en eso, es que no creo que tuviesen en mente solucionar ninguno de los problemas. Oye, mi amigo Eduardo Vital de Chicago me dice, en USA Biden quitó el impuesto sobre gasolinas en Illinois desde el 1 de julio hasta el 30 de diciembre, acaba ahora. Así que solo dio el descuento para ganar las votaciones. Igual que lo que está pasando aquí. Bueno, María Eugenia Martín Caro, ¿cómo estás? Buenos días, pues bien, un poquillo a la carrera, pero estaba bien. Madrid atascado hoy, ¿no? Sí, la verdad que yo esperaba que no hubiera tanto tráfico, pero sí, hoy estaba colapsadete, sí. Esta mañana había menos de lo habitual. Bueno, es verdad que yo las horas que bajo no es que haya... Tú pones las calles, Javier. No, pero otro el lunes está con mucho coche y tal, pero... Sí. Oye, María Eugenia, os voy a preguntar, empiezo contigo. Venga. Hoy se reúne el Tribunal Constitucional para ver si admite el recurso de amparo que no de casación. De amparo. De amparito. De amparito. Es amiga nuestra, sí. Bueno, la pregunta es, yo no tengo ninguna fe en el Tribunal Constitucional. Ninguna es ninguna. Yo acabo de entrevistar a Juanjo Ospina y él comentaba que tampoco tiene claro que porque el Tribunal Constitucional no se moja nunca. Y hoy tenía que escuchar esa de formación profesional que tengo por las mañanas y decían, por ejemplo, el rey va a hablar la noche del 24. Insisto que esos discursos se los hacen de Moncloa, los autorizan de Moncloa, pero es mejor que nadie espere nada porque no le tiene que dar munición al enemigo. Bueno, pues lo mismo pasa con ese comportamiento que va a tener el Tribunal Constitucional. No hacemos nada para no ofender. Entonces, ¿para qué los queremos? En definitiva, ¿esperamos algo? Porque nos espera una semana... Pues ya me gustaría a mí tener contactos ahí entre los 12 magistrados del Constitucional para que me contasen algo, pero mucho me temo que no vas desencaminado, Javier. A ver, yo la esperanza siempre digo que es lo último que se pierde y yo quiero no perderla todavía, ¿no? Pero sí que es verdad que el Tribunal Constitucional en estos tiempos más recientes está tomando decisiones que yo creo que no son acertadas en absoluto y mucho me temo que van a dar vía libre a todo el atropello de la semana pasada en el Congreso. Creo que le van a dar vía libre y al final pues el jueves en el Senado se votará y ya no tendremos pues nada que hacer. Jesús. Ninguna. Pero vamos, ninguna, ni en el Tribunal Constitucional ni en ninguna de las instituciones que nos han llevado a este punto. Siempre lo hemos comentado. Que algunos ahora nos aparezcan como bomberos cuando en realidad han sido piromanos, a mí no me engaña. Hay gente que sí, que hay gente que quiere confiar en que los mismos que han generado los problemas son los que van a solucionarlos, ¿no? Además no los han generado, como muchas veces nos comentan, es que ha habido una mala interpretación, tenían una buena intención y se les ha torcido, les han obligado a las circunstancias. No. Todo lo que ha ocurrido en España, mira, hoy es 19 de diciembre. Sí. Mañana se cumplen exactamente 49 años del asesinato del almirante Carrero Blanco. No me estoy yendo del tema, seguro que los oyentes están sabiendo por qué he abierto este paréntesis. Hoy se estaba reuniendo Henry Kissinger con Carrero Blanco, hoy hace 49 años. Carrero Blanco no entró por el aro en alguno de los temas, como eran las bases militares, el programa nuclear que quería hacer España, o mejor dicho, no llegaron a un acuerdo entre los dos,
y tampoco llegó a un acuerdo sobre la legalización de partidos. Al día siguiente, Carrero Blanco saltó por los aires. ¿Estoy diciendo que Henry Kissinger tuvo algo que ver con esto? Sí, lo estoy diciendo. ¿Tengo pruebas? Yo no. Están por ahí. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Pues que ETA, que fue el brazo ejecutor de este magnicidio, se convirtió, como ya algunos sabíamos, en una parte del sistema, y ese sistema le ha ido bendiciendo y abriendo el camino. Y se han ido cumpliendo todos y cada uno de los objetivos. Lo que yo pienso es, y creo que también lo ponemos aquí si queréis a debate, si se ha cumplido antes de lo que ellos pensaban. O sea, yo no sé si pensaban que en esos 49 años, desde este asesinato de Carrero Blanco, España iba a estar hoy como está, o a lo mejor algunos pensaban que iban a necesitar más años, más décadas. Y ahí es ese paso, por eso no creo ni el Constitucional ni ninguno de ellos, ese comentario que suelo hacer yo sobre los presidentes del gobierno de la democracia, de que es una carrera de relevos en las cuales cada uno se han ido entregando el testigo en uno al otro, ninguno ha solucionado los problemas que había generado el anterior, unos han ido más rápido, otro, como toda la carrera de relevos, siempre tienes unos que corren más que otros, pero al final llegan al objetivo final, que es la meta, y la meta es la destrucción de España. Creo que esa meta de destrucción de España está mucho más cercana de lo que ellos pensaban hace 50 años, 49 en concreto, que iba a llegar, y me temo que si no hacemos nosotros lo que tengamos que hacer, contribuiremos a que lleguen a la meta. Y además siempre van a estar algunos esperando que Gestorías Feijóo, por ejemplo, pues vaya a solucionar esto. Castañeda, la izquierda ha pisado el acelerador, se ve más fuerte que nunca. Yo creo que ya se saltan incluso las mismas normas de convivencia que ellos se habían dado, y ya se les ha quedado también pequeña, porque es verdad que en democracia, como en derecho, el proceso, lo procesal es muy importante, es decir, y encima si son normas que tú habías impuesto previamente, pero ya esto ya se les ha quedado pequeño, ya esto ya a toda velocidad. Por eso digo que estamos en una fase de disolución. Bueno, en un proceso constituyente, dijo el ministro. No, y estamos en esto, un proceso constituyente de otra cosa, no sabemos qué va a salir de ahí. Bueno, sí, es decir, vamos a echar un vistazo a Venezuela y eso es exactamente lo que va a pasar aquí, es decir, van con exactamente las mismas normas que allí. Yo te estaba escuchando a ti, Jesús, y yo decía, cero esperanza, tú decías, María Eugenia también, la esperanza es lo último que se pierde, yo no la tengo, porque para mí sois muy duros. El Tribunal Constitucional es un órgano político. ¿Vale? Lo es. No pertenece a la escala judicial, es decir, es otra cosa diferente, y fijaros, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Pero también se supone, y perdona que te corte, que es absolutamente independiente. Hombre, mira, Martín. Bueno, es que quería dar esta nota porque sabía que la carcajada salía. Sí, y Martín iba a reírse mucho. Es que, claro. Es decir, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Es decir, el Tribunal Constitucional, ¿por qué narices se tiene que meter en lo no me toquéis los palos, eso es. Los palos los tocamos. Es que soy de todo, ¿eh? Eso. Previamente, ¿por qué se tiene que meter previamente en el legislativo? Es decir, ahora mismo el legislativo está legislando para destrozar España, vale, pero imaginaros que no, y que el Tribunal Constitucional fuera de otro palo diferente, ¿vale? Entonces, estaría controlando a priori la normativa que sale del legislativo. No, pero a priori no. Hombre, hoy están discutiendo si admiten a trámite un recurso para que el legislativo no dicte una norma determinada, no la dicte. Es decir, sí, pero no es, oiga, usted ha dictado esto es inconstitucional. Es que debería ser así. Eso es. Debería ser así. Y se lo tumbo. Porque vela la Constitución, el Constitucional está para eso. Se supone, sí, igual que la ley del aborto y que nunca la ha resuelto, claro. Pero bueno, vamos a partir de lo que, a ver, muchos oyentes probablemente se despistan un poco con todo el sistema judicial español y no saben a veces lo que hace el Constitucional, qué competencias tiene y demás. Pero María Eugenia, ¿para qué vale un Tribunal Constitucional que declara los dos estados de alarma ilegales, inconstitucionales? Y aquí no ha pasado nada. Es decir, a mí que el Tribunal Constitucional diga que estos... os oigo y Martín se pone... Martín está ya... rellenando. Le cambia la color. Modera aquí algo. Modéramos, Javier. No hace falta ser muy educados, esto va solo. Por cierto, el mismo Tribunal Constitucional que dijo que había que cumplir una sentencia del 25% en español, y luego llegó otro tribunal y dijo... que no se podía aplicar. Es que no vale para nada, Martín. No vale para nada. Ese es un órgano. Sí. Pero ¿quién ha dicho que el Tribunal Constitucional vaya a tener una función jurisdiccional de ningún tipo que tenga nada que ver con la justicia que tiene que ver? Vamos a ver. Juan Manuel de Prada, que últimamente está sembrado, lo he mencionado alguna vez, el otro día mencionaba en un artículo, hablaba precisamente de esto.
no, de la violación, el golpe de Estado, los pequeños golpes de Estado, no sé cuántas cosas que mencioné. Decir, ¿pero qué golpe de Estado? Pero si esto forma parte estricta, concreta, específica de su propia agenda y de su propia misión. Pero si su misión consiste en subvertir el Estado, en convertirlo en otra cosa, en destrozar nuestro sistema. Y la parte fundamental de todo eso es precisamente el Tribunal Constitucional. Pero si es una parte de la estructura, pues claro. ¿Qué confianza vamos a tener? Acabas de mencionar algo que yo menciono todas las veces porque es de traca. 12 años esperando una sentencia que determine algo que todo el mundo sabe que cuál tiene que ser el resultado, que es que la vida, que es un principio fundamental de la Constitución, ha sido machacado sistemáticamente a 1 millón de personas por año desde hace 12. ¿Pero qué vamos a esperar del Tribunal Constitucional si es una herramienta específica de destrucción de nuestra sociedad? ¿Pero qué constitucionalismo específico vamos a hacer? ¿Qué vamos a constituir? ¿Qué coño estamos constituyendo 1500 años después? ¿Qué constituimos? ¿Qué es eso de ser constituyente? Porque cuando uno constituye, algo tendrá que constituirse. ¿Qué estamos constituyendo? ¿España la estamos constituyendo ahora? El otro día lo hablábamos aquí. El otro día decía yo exactamente eso. Es decir, una constitución es cuando creas algo que se constituye de la nada. Es decir, los Estados Unidos se dan la constitución en 1700 no sé cuántos, no lo sé exactamente, porque se juntan una serie de estados y crean los Estados Unidos. España existe desde hace 2000 años, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué vamos a darnos una constitución para qué? ¿Para qué? Es la norma que utilizan, la actual es la norma que han utilizado para destruir España. Está creada para eso. Entonces, lo que está haciendo el gobierno actual es destruir España. Nos ponen ejemplos siempre, como dice ahora José Luis, de cuando quieren compararnos con cualquier país de nuestro entorno, como lo llaman ellos. Por supuesto, nos ponen el ejemplo que nos quieran poner. Nunca nos ponen algo en lo cual saldrían mal parados en la comparación, ¿no? Pero es que además, ¿a mí qué más me da? Que cualquier nación del mundo tenga una constitución, tenga una ley dedicada a una cosa. ¿A mí qué más me da? O sea, yo soy español y yo me tengo que regir por lo que es bueno o malo para mi patria. Entonces, estoy con Martín también, y con Juan Manuel de Prada en este caso, que aunque yo algunas veces en redes sociales, por aquello de que tienes que exprimir y meter en pocos caracteres, utilice el término golpe de Estado, pero para mí esto no es un golpe de Estado, lo que está ocurriendo. Para mí esto es una consecuencia lógica de lo que lleva ocurriendo en España durante prácticamente 50 años. Lo que ocurre es que cada vez tienen al pueblo más preparado para que tolere esto. Estos días nos están surgiendo, como además han cumplido los 40 años del primer gobierno socialista, nos están poniendo como hombres de Estado a Felipe González de compañía. Aparte que eran absolutamente fusilables por lo que hicieron. Sí, o sea, bueno, por corruptos, porque se cargaron... No, son fusilables. Otra cosa es que hubiera alguien que los pudiera fusilar o no. El tema del GAL es para fusilarlos directamente, por ejemplo. Aparte, pero es que no los pone como hombres de Estado porque el hombre es que no se puede comparar. ¿Cómo que no se puede comparar? Es que el PSOE de entonces era el PSOE acorde con la España de entonces. Ni el ejército, entre comillas, de 1982, cuando llega el PSOE al gobierno, iba a consentir todo lo que está haciendo ahora Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez no podría haber gobernado en 1982. Tenía una serie de funciones el Pedro Sánchez de entonces, que era Felipe González, como la reconversión industrial. Luego Aznar hizo pues lo contrario, es decir, Aznar acaba con el servicio militar, la derecha haciendo el papel de la izquierda haciendo el papel de la derecha para que sus parroquias no se subleven, y entonces el pueblo español estaba acostumbrado a una serie de cosas y necesitaba un PSOE, esa Agenda 2030, por ejemplo, como lo queramos llamar de entonces, necesitaba un PSOE que tragara todas y cada una de las cosas que hizo el Felipe González de entonces. No habríamos llegado a este punto si no hubiera habido un Felipe González en ese momento. Como si luego no hubiera habido un Zapatero, pero como también si no hubiera habido un Rajoy o un Aznar. Es decir, cada uno, como decíamos antes, ha cumplido su misión. Por eso cuando tú dices, Javier, que yo casi siempre estoy de acuerdo contigo en todo, pero hay algunas cosas que me gusta siempre un poquito matizarlas, tú dices con muy buen criterio, es que son ellos o nosotros. Lo que pasa que mi ellos creo que es bastante más amplio que el tuyo. Es decir, los que tenemos bastantes años y a lo mejor nos enseñaron con aquello de la teoría de los conjuntos. O sea, tu ellos es un subconjunto del mío. El ellos para ti puede ser la izquierda y puede ser una serie más. No, yo es que en ellos meto en ese mismo saco a todos los que han sido culpables, la tercera vez que lo digo ya en los 15 minutos que hago de tertulio, a todos los que nos han llevado a este punto. O sea, desde el señor que dentro de unos días nos va a dar un discurso el día de Navidad. A esos que tú metes, que yo también podría meter, les quiero dar
oportunidad de que se den cuenta que con ese comportamiento se están cargando esto, que o ellos, donde también se los van a llevar a ellos por delante. Pero que tú eres perfecto, o sea, tú eres tan bueno que quieres darle esa oportunidad. Yo es que ya no le puedo dar más oportunidades al enemigo. Yo creo que sería contribuir en ello. Yo esta mañana he puesto un tuit, porque este señor que nos va a dar un discurso en Navidad dentro de 4 o 5 días, ¿no? Ya es 19, dentro de 5 días, hay gente que está esperando que haga algo ese día. Y lo valoran, ¿eh? Y al día siguiente los titulares en los periódicos. Como bien ha dicho Javier hoy, es que ese discurso se lo va a escribir el gobierno de turno. ¿Cómo ha sido el discurso del rey? Sí. Que yo he puesto un tuit 7 veces la palabra España, concordia, 15 democracia, 17 constitución y no sé qué. Perdón, es decir, que se vayan a la mierda. No. Claro, yo he puesto yo un tuit. Con perdón de la expresión, pero que nos dejen en paz. Es decir, es que lo quiero dejar no claro. Escucho el mensaje del rey. Yo es que no recuerdo la última vez que lo escuché. Porque es que me parece inocuo. Es decir, es intrascendente para la vida política. Pero sabes que si no hubo, yo escuché el de octubre del 17, ese sí, como bien dice Javier, forma parte de la estrategia del gobierno de turno en cada momento. Claro. Porque además se pronuncia sabiendo algo que históricamente se ha producido y que también sabe el actual. Que va a terminar en Roma, en Lausana, en Estoril o en Abu Dhabi, o donde toque la quinta vez, porque estamos hablando de que eso es como funciona aquí la monarquía borbónica desde que existe. Es decir, juegan un papel una vez más dentro de una estructura en la que cada uno tiene que hacer lo que hace. Para hacer un contrapunto de vez en cuando ponemos en su boca, que no es suya, ponemos en su boca un discurso que maneja o que gestiona o que dice una serie de historias para parar algo en un momento determinado, aplacar un poco los ánimos, como bien decía Jesús en este momento, porque sin esos contrapuntos no se pueden dar los siguientes pasos. Y lo único que les ha pillado a contrapié es que de repente se han encontrado a una nación adocenada, estupidizada, absolutamente invertida, absolutamente convertida a lo que les han puesto delante, y están sorprendidos por la velocidad que le pueden imprimir a sus cambios. Nada más que eso. O sea, tenían previsto a lo mejor 50, 60, 100 años de transformación, no sé qué es lo que tenían previsto hacer, y se encuentran con que no hay oposición, no hay alternativa, no hay una absoluta entrega con todo lo que nos ocurre. Da igual que sea un cierre de masivo y una inoculación masiva y un no sé qué, o que sea la transformación y absolutamente destrucción de todos y cada uno de los poderes en los que se supone que se sustenta un país democrático, de esos que han construido ellos, que lo más cachondo es que ni siquiera es mi sistema democrático, es el suyo, el que ellos se han dado, el que ellos han construido. Bueno, pues ni ese, o quizá peor, es que ese conllevaba efectivamente todos estos parámetros, y lo único que les tiene sorprendidos es la capacidad de velocidad de implementación de todas sus barbaridades. Eso es lo único que les sorprende, coño. Pero si podemos seguir apretando el acelerador, si entra hasta el fondo y aquí no pasa nada, pues adelante. A ver si hasta el 31 de diciembre podemos hacer... Que sí, hombre, que sí, no tiene usted más que poner un poquito más el pie al fondo en el acelerador, que entra todo. Además, fijaros que en qué sistema estamos, que el único país democrático, entre comillas, en el que hay un exiliado, un jefe de Estado exiliado, es España. Es decir, el campechano... Bueno, exiliado no está, ¿eh? Él se fue de aquí por miedo a que le metieran en el talego, con perdón, y luego dijeron, oye, que no se te va a meter. Ojo, como el gobierno republicano durante la guerra civil, que se piró, era igual, es decir, se piró para que no les pillaran y les metieran. Pero no estaba en el exilio, se había largado de España, mientras le decían a los españoles que no pasaran, seguían matando y que no pasen. Y si ganáis, luego me llamáis. El romano también, el romano también lo hizo por todos nosotros cuando cogió camino de Cartagena. Eso es, exacto, ahí es el tema. Es decir, este tío se ha pirado. El romano se fue porque quiso y Juan Carlos se dio porque le ha dado la gana. Que ¿Es no. Es más, aquellos indignos que decían que ahora podía volver porque no tiene nada, hombre, entonces se largó por el miedo como Valtonic. Pues estoy seguro de que todos los que estamos en esta mesa, no sé, María Eugenia, desde luego respetamos la jefatura de Estado mientras que sea algo legal, pero posiblemente ninguno la compartamos en los términos en la que ahora está establecida. Pero no deja de ser el que ha sido nuestro jefe de Estado. Es decir, por eso me abochona que la hermana de la actual monarca coja como despacho de abogados el de Miguel Roca, que fue en las Cortes, que fue en la Constitución española el ponente por parte de los separatistas catalanes y vascos. Bueno, representaba a los dos. Muy amigo de Puyol. Pues hombre, me parece de muy mal gusto. Mira que hay buenos abogados en España y tenéis que coger el despacho de abogados de Miguel Roca. Claro, entre ellos yo, por ejemplo, que a mí me habría venido bastante. Oye, y yo también. Pues tú y yo llevamos la defensa
campechano. Pero yo el debate que quiero llevar hoy es que incluso la legalidad, este gobierno, la legalidad que ellos mismos se habían dado, se les ha quedado hasta pequeña. Ya se les ha quedado pequeña. Claro. Entonces, el asalto a las instituciones, el ataque al Poder Judicial, que por cierto, con perdón y excepto esas excepciones, no me merece ningún respeto. Pero ninguno. El Poder Judicial a mí no me merece. Esto no se pero ni cero. Incluso pues, algún juez puede perder, juez Llanera, por cierto, los que me merecen respeto han ido a machacarles y se los han cargado en cuanto han podido, con lo cual el Tribunal Constitucional lo detesto profundamente porque las medidas que han tomado, no, a lo mejor son constitucionales, lo que significa que esta Constitución está mal parida. Porque si el Tribunal Constitucional es el que ha legalizado que Bildu esté en las instituciones. Está mal parida para quién. Está claro que está mal parida. Eso también es verdad. Está mal parida para quién. Está perfectamente parida para lo que pretende. Para los intereses de esto, obviamente. Pero estamos, dadas las circunstancias, sí estaríamos ante la comisión de un golpe de Estado por fascículos, por etapa institucional, desde el momento que te salta. Yo pienso que sí. Que para mí esto es un golpe de Estado. O por lo menos es, como yo lo defino. Es que no sé, ¿cómo podría definirlo de otra manera? ¿Que esto viene organizado desde hace mucho tiempo atrás? Pues por supuesto, claro que sí, esto no es de ahora, esto es de 50 años Sí. Pero al final, quien lo está materializando y quien lo está escenificando ya en su grado máximo fue el otro día en el Congreso, pues es este Partido Socialista que tenemos, con un gran cobarde que no estaba allí delante, no vaya a ser que votase y algún día se le pidieran explicaciones por esa votación, por ese voto, y él tenga que salirse de rositas. Mira, yo estaba viéndolo y estaba recordando, pero con muchísima tristeza, lo que sucedió en Cataluña en 2017. Es que había muy poca diferencia entre Meritxell Batet y la Forcadell, pero poquísima. O sea, yo estaba, claro, con la magnitud que es el Congreso, que es los diputados de toda España, que en Cataluña, pues al final, sí que es cierto, bueno, pues es un parlamento más pequeño, son 4 provincias las que los representantes son de pues eso, Gerona, Barcelona, Lérida y Tarragona, y aquí en el Congreso es toda España, pero es que es lo mismo. Y luego encima dice, aquí su sanchidad, yo ya no sé cómo llamarle, sanchidad, Antonio, psicópata, bueno, etcétera. Tiene tantos ya calificativos que no. Además lo oí esta mañana, no. Si es que no va a haber referéndum de autodeterminación en Cataluña, va a ser una consulta. ¿Pero qué me estás contando? O sea, al final, es que de alguna forma todos tenemos razón. Vosotros tenéis mucha razón. Yo os tengo que dar la razón en todo, porque es que estoy muy de acuerdo con lo que decís. Que ese amplio... Los otros, esos, son muchos o muchísimos más que los que dice Javier y que los que incluso pienso yo. Y ahora recapacitando, efectivamente, tienes muchísima razón, Jesús. Son muchos los que están en el lado que nos va a perjudicar. O sea, en ese grupo que nos va a llevar al desastre absoluto, bueno, en el que ya prácticamente estamos. ¿Y qué se puede hacer? Pues yo también pienso que dentro de esos otros, los grandes culpables es la sociedad civil. Ese es justo el puntillo que iba a hacer yo ahora. Porque... La sociedad civil que está... Genia, de verdad, la sociedad civil, es decir, es que pero tenemos que hacer algo, José Luis. No estamos haciendo, de verdad, es que yo no acabo de hacer... Déjame que te lo argumente y luego me quitas la razón. Yo voy a estar de acuerdo seguro contigo. Me da rabia que me des la razón por el hecho de que Martín me lleva escuchándolo y él también lo dice muchas veces, qué triste es tener razón pues en todo lo que hemos ido diciendo durante estos años y nos tildaban de muchísimas cosas, nos tiraban, o a veces nos tiraban muchas cosas también, por decirlo. Y desgraciadamente nosotros no hemos vivido jamás de esto y cada vez nos hemos quedado incluso algunas veces cortos en nuestras predicciones, y no porque fuéramos muy listos, sino simplemente analizábamos la historia, conocíamos a los personajes, sabíamos que efectivamente los que parecían que iban a ser rivales, incluso si le quieres llamar enemigos de los que estaban haciendo la maldad en España, en realidad eran cómplices y tenían que tener una alternancia, tenían que tener un reparto de papeles, y lo íbamos anunciando, ¿no? Y cuando digo lo de la sociedad civil no me refiero a la sociedad civil que se entiende como los que se organizan de vez en cuando para hacer algo. Aquí en España ha habido varios tipos de sociedades civiles que en un momento dado, hablo solamente de la democracia, han sido parte fundamental de que se frenara un poco los pies a los malos, por ejemplo, las víctimas del terrorismo. ¿Y qué ha pasado con esa parte de la sociedad civil? Pues que gracias a las instituciones españoles
se acabó el peso que podía tener las víctimas del terrorismo en todas y cada uno de las acciones que se iban realizando. Se les iba quitando fuerza, se las iba separando, se iba haciendo que hubiera una digresión, que si hay unos son los de fulanito, los otros son los de menganito, y al final ETA ha cumplido todos y cada uno de sus objetivos, excepto el de la independencia, porque yo creo que no la quiere, porque si la quisiera pasado mañana la tendría, y esa sociedad civil ha conseguido en algún momento rebelarse, esa sociedad civil que se enfrentó al crimen del aborto, que se enfrentó a los matrimonios homosexuales, esa sociedad civil que en el tema de la memoria democrática, ahora la memoria histórica, se ha manifestado en contra, pero ni una sola de esas leyes se ha echado para atrás jamás por ningún gobierno de la derecha. Es más, nos tememos que si ahora mismo llegara otra vez, si llegara por primera vez, pero iba a decir Rajoy, que en realidad es Gestorías Feijóo el que llegara, no iba a cambiar nada. Por eso, la sociedad civil, por supuesto que hay gente que hace cosas y yo les animo que las sigan haciendo. Lo que ocurre que es que el pueblo español no se le puede eximir de responsabilidades de lo que han hecho hasta ahora, porque ni a Pedro Sánchez ni a ninguno de los anteriores le han puesto allí los marcianos, lo han puesto los españoles con su voto. A ver, ni han venido después de un golpe de Estado y han combatido enérgicamente y las armas les ha puesto en el poder. No, siempre han entrado en el poder de manera democrática. Bueno, pero yo en descargo de la sociedad civil no podemos pedir no podemos, o a lo mejor sí se puede, pero no podemos exigir el mismo nivel de implicación o de ideologización que tenemos algunos. ¿Y por qué digo esto? La gente tiene que comer, tiene que vivir. Está con la caja tonta, está con... No sé si me entienden. Si no le podemos pedir a la gente un nivel determinado de utilización, como tú dices, entonces no le podemos permitir un grado determinado de participación. Bueno, exactamente. Eso es lo que voy. Ningún problema. Sí, no quiere saber nada, no quiere tener nada que ver con esto. Usted no vota. Tiene esta ideología, magnífico. Pues vaya usted a su casa y déjeme en paz. Pero no me diga a usted quién es el que me tiene que gobernar, con qué parámetros me tiene que gobernar y cuáles son las cosas. Yo acepto todas. Es que por ahí quiero decir, no sé si la palabra es una gente humilde o una... Están en su pisito pequeño, en un barrio periférico, viendo la televisión, y la realidad es otra, distinta. Te metes en ese papel y lo que nos estemos aquí diciendo le suena chino. Mira, esto que me están diciendo. Pero porque les encanta que les suene a chino. ¿Quién es Carrero Blanco? No saben quién es Carrero Blanco, pero sí saben quién le pone los 20 céntimos a la gasolina o quién le dice cuál es el precio del gas o cuáles son las cosas. Y sin embargo no reaccionan o no trabajan o no se ponen que no saben ni quién es ETA ya. Pero porque no les da la gana, Javier. Pero no les da la gana. Sin embargo, seguro que saben quién es el que está saliendo, dándole las uvas por la noche. Y saben quién es Belén Esteban. Bueno, yo de eso tengo hasta dudas. Por eso es tan importante la función de programas como este, pues eso es a lo que voy. Que tenemos que abrirle la mente a todos esos españoles dormidos, anestesiados e idiotizados. Completamente de acuerdo. Porque es que no tienen espíritu crítico. Yo quiero matizar una cosa, porque efectivamente he empezado diciendo que demonios de golpe de Estado, porque a lo que me refería era que cuando estás cumpliendo una función concreta para la que ha sido creado, obviamente no se puede considerar como tal. Pero luego efectivamente estoy de acuerdo en que el mecanismo, el procedimiento, igual que Jesús, igual que tú, el mecanismo de subvertir el orden a base de pasarte por el arco de triunfo cualquier normativa, cualquier procedimiento que se han dado ellos a sí mismos, obviamente se parece mucho a lo que ha pasado en Perú, sin ir más lejos. O sea, por ejemplo, claro que es un artificio. Pero lo que yo digo es, esos artificios continuos y consecutivos son consecuencia y misión específica de todas y cada una de las instituciones que hemos tenido en los últimos 50 años. Ahora, dicho esto, por supuesto que hay grados. Entre otras cosas, los grados en los que eso puede ocurrir pasan precisamente por lo que acabáis de mencionar, por la absoluta anomalía que supone que una sociedad como la nuestra esté a lo suyo, esté sin ningún problema, pero si lo vimos permanentemente en todo lo cotidiano. Mira, los voy a sacar del mundo de la política. Estás hablando de gente que, qué sé yo, que va a llevar el coche. Yo tengo un foro de moteros, ¿no? Donde tenemos todos la misma moto y no sé qué. La forma en la que unos hablan de otros, por ejemplo, del tipo del taller, ¿no? Porque son unos ladrones, porque tal, porque
cual, yo me pongo a pensar y digo, estos tíos están hablando de un profesional de la moto, que se supone que se gana la vida abriendo y metiendo las manos en grasaza en una moto para llevarte no sé qué. Pero lo que reciben del colectivo de los demás es que son unos sinvergüenzas, unos guantes, porque son unos ladrones. Y yo pensaba, estos serán ricos todos, serán todos gente que no tiene sus empleos, que no querrán que cuando llegue final de mes, pues si en lugar de ganar 1.200 euros ganan 1.500 mejor. ¿Y dónde pensarán que sale todo esto? Pero no importa, porque esa sociedad adocenada no está pensando en lo que pasa más allá de su puñetera nariz. No les importa una mierda lo que está pasando alrededor de su nariz, y por eso es posible lo que estáis diciendo. Pero eso no exime. No. Es decir, esa sociedad civil a la que se refería Jesús, a la que nos referimos todos, no existe porque no se entera, porque no se quiere enterar, porque le trae sin cuidado lo que pasa alrededor, pero sin embargo tiene todos los privilegios, todos los deberes, o sea, mejor dicho, todas las posibilidades, todos los privilegios de organizar nuestra vida y de decirnos lo que está bien y lo que está mal, y de hacer que se vaya a volar el Valle de los Caídos porque alguno ha decidido que eso era malísimo. No tienen ni puta idea de quién era Franco, ni por supuesto ni lo que es el Valle. Lo que es el Valle, pero da igual, porque va a saltar por los aires. Completamente de acuerdo. Y yo cuando decía, joder, con lo de la sociedad civil y la sociedad civil, claro, el problema que hay es que los que estamos en esta mesa, los que estamos en estos medios, en este y en algún otro muy pequeño, sí. Y la gente que nos escucha es gente comprometida. Es la gente que cuando la convocan va a Colón. Sí. Es la gente que sale a protestar. En la que está en movilización. A Colón no a otros sitios. Bueno, sí, no, entiéndeme. Que era una forma de hablar. Vale, sí. A mí no me tienes que... La deformación. A mí me tienes... Los que estamos aquí, la gente que nos escucha, es verdaderamente gente comprometida. Sí. Yo me he tirado unos días en Cuenca por diferentes motivos. Y en todos los establecimientos de hostelería, es decir, en todos los bares, lo que había en las teles puesta era la 1. Sí. Era Televisión Española. Entonces, esa gente, había gente que estaba viendo Televisión Española y decía, qué sinvergüenzas, nos están haciendo no sé cuánto. Teledoctrina. Pero había la inmensa mayoría que lo tenía puesto y lo escuchaba, y es su realidad. Es decir, les están vendiendo una realidad que ellos, luego decimos, no, es que la sociedad no se moviliza. ¿Contra qué? Si no saben qué está pasando. Pues habrá que organizarles, José Luis. Sí, pero a mí me lo vas a decir. No te lo digo a ti específicamente, digo en general. Es decir, el pueblo español está, como dice Martín, aborregado. Correcto, está aborregado. ¿Por qué? Porque no saben que hay otra realidad. Es decir, porque lo que ellos están viendo es la 1. Constantemente. Pues entonces, o el canal 24 horas. Pues habrá que hacer que escuchen otros medios. Verlo porque no hay mucho que ver. O Teta 5, dices tú, ¿no, Javier? Teta 5. Pues habrá que hacer... Es decir, ese es el problema. Es decir, tú a alguien no le puedes decir que reaccione cuando no sabe contra qué tiene que reaccionar. Bueno, pues a lo mejor hay que explicárselo. A lo mejor hay que es que es muy grave. ¿Cómo que no saben contra qué tiene que reaccionar? Porque ellos viven en una realidad paralela. Pero bueno, es decir, una realidad paralela que les toca pagar la luz, que les toca pagar el agua. Pero José Luis sí, no, es que al final... Y Martín, yo estoy de juez de línea casi aquí hoy. No, perdón, María. No, es una delicia escucharos, porque además sabéis de esto infinitamente más que yo, pero no, está claro que sí, pero es lo que yo quería deciros. Toda esa gente, yo estoy muy de acuerdo. A mí cuando me dicen, es que tenemos el gobierno que merecemos, ni una porra merezco yo esto, ni de broma. Vamos, yo no he votado al Partido Socialista en mi vida, ni se me ocurrirá jamás, aunque me lleven atada. Vamos, de ninguna de las maneras. De la mesa que ha dicho una porra. Soy la señorita de la mesa. Bueno, a ver, quiero decir que obviamente cuando me dicen eso, digo, no, perdona. ¿Y te quejas de lo que sucede? Pues la culpa no la tiene solo el Partido Socialista y sus socios de gobierno, la tienes tú, que has votado al Partido Socialista, y te hago culpable y responsable a ti, fulanito, menganito, zutanito, ciudadano de España, que has votado a estos indecentes, impresentables e irresponsables. Entonces, yo cuando he hecho la culpa se la he hecho a todos. A esos todos, a ese montón, no solo a los que están en el gobierno y las caras visibles, los que están ahí manejando el cotarro. No, a los que desde el voto, una vez cada 4 o cuando toca, van y echan su voto, cometen la mayor tropelía que se puede hacer contra este país, que es perpetuar en las instituciones a esta gentuza. Entonces, a esta gente, ¿qué es lo que hay que hacer? Abrirle los ojos, abrirle la mente. De acuerdo, los oyentes que nos escuchan, que nos siguen, hombre, pues obviamente son todos personas muy comprometidas, o muchos de ellos ciudadanos muy comprometidos. Cada vez... Y yo me estoy encargando de ello, que lo sepas, Javier, de trasladar esto
a otras personas, porque es lo que tenemos que hacer. Tenemos que decirles, escuchad esto, por favor, seguidnos, escúchanos, mira, aquí hay otras cosas, esto es lo que está pasando. Eso es lo que decía yo de Cuenca, nuestra labor. La 1, exacto, pero es que esa es nuestra labor ahora mismo. Informa Radio y otros medios donde verdaderamente pasa lo que pasa, o Café para Todos. Pues esa es nuestra labor. Mira, yo recuerdo mi época de coordinadora de Vox en Móstoles, reciente, hace 2 días, bueno, sí, pues una época muy bonita que disfruté mucho, porque yo estaba a pie de calle con el vecino, hablando de tú a tú, explicándole lo que esa persona no conocía de Vox, lo que no sabía de este partido, y yo se lo explicaba, o me preguntaban cosas de lo que estaba sucediendo en la política nacional, y hasta donde yo podía y se me permitía, les explicaba. Y me he dado cuenta que esa es la línea, esa es la correa de transmisión, es esa. O sea, es el tú a tú en casa, en reuniones de amigos, con familia, en cualquier momento que puedas. Abre los ojos a esa gente que está con los ojos cerrados. Luego eso, que se supone que es una misión que os habéis dado en Vox, o que os habríais dado en Vox como sociedad, luego resulta que eso no se corresponde con la acción que tienes que llevar a cabo, y resulta que tienes 52 diputados que deberían haber interpuesto hace un mes una ley, un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de memoria democrática, porque además cuando no tengas los 52 diputados, que va a ocurrir según dicen las encuestas que has leído esta mañana, van a ser 59, parece ser. Hay una encuesta de fin de semana, 59 esta mañana, 57. Me da igual. Estamos en el riesgo de que algo que hoy se considera súper poco operativo, porque no tenemos poder, porque no estamos, porque no conseguimos, porque no sé qué cuánto, las únicas pocas herramientas que se tienen, se supone, para hacer ese tipo de acciones políticas mientras se llegan esos cambios, resulta que no se ponen, no se hacen, no se ejecutan. Yo espero que lo pongan, ¿no? ¿Cuándo? Porque es que están haciéndolo con un cincel en una piedra. Faltan 20 días. Oye, sentarán ajustando plazos como siempre. Sí, el día de Gracia. Y pasará lo de la Asamblea de Madrid. Pero mientras tanto las obras en el Valle de los Caídos han empezado, mientras tanto las obras en el Valle de los Caídos han empezado, mientras tanto se han movilizado los sepulcros de Sevilla, mientras tanto, y así sucesivamente. Es decir, no me vale el decir, sí, estoy de acuerdo que todo eso hay que hacerlo. Pero un ejemplo es que como yo tengo la experiencia de llevar 45 años explicando tú a la gente lo que somos nosotros, no vosotros, lo que somos nosotros, lo que pensamos nosotros, cuál es nuestra ideología, cuáles son nuestros planteamientos, y sé que esa gente a la que tú te refieres es igual de borrega, se lo cuentes en verde, se lo cuentes en azul, se lo cuentes en lo que quieras, da igual, pues mi esperanza va mucho más por lo que decía al principio, es decir, si esa sociedad no quiere participar, no puede participar, no sabe participar, o está adocenada por un inmenso aparato que efectivamente pasa por la 1 o por cualquiera de las otras, pues entonces lo que habrá que modificar es el mecanismo de participación. Lo que sigue siendo injusto es que esos mecanismos de participación le otorguen a todo el mundo al mismo poder, pero no todo el mundo tiene el mismo grado ni de participación, ni de conocimiento, ni de interés, ni absolutamente de nada. Completamente de acuerdo. Cuando antes he hecho ese aldabonazo al oyente, sé que nuestro oyente habitual, precisamente, puede ser de los pocos que dice, joder, no me lo digas a mí, que soy de los que está comprometido, incluso hay gente muchos que conozco personalmente, pero ahí va la otra parte que ya creo que nos hemos puesto todos de acuerdo aquí. Si logramos extender nuestro mensaje a los que no son oyentes habituales, por eso yo intento cada vez ampliar más, lo que vamos a llegar es a la gente que la primera vez que escuche que escuche comentarios como los nuestros, efectivamente le va a sonar porque no está acostumbrado, porque está oyendo la 1 normalmente. ¿Cómo se puede decir esto en una radio? La segunda vez empieza a analizar si es verdad o no, y la tercera o la cuarta, si es una persona decente, va a asumir lo que le has dicho, y si asume lo que le has dicho, al final va a actuar en consecuencia. Antes he comentado que hoy había puesto un tuit porque es que me da mucha rabia la gente que tenga falsas esperanzas en lo que no puede haber esperanzas. Hoy he puesto un tuit sobre la imagen de Felipe VI con su pin de la Agenda 2030 aquí y diciendo que si no va a hacer nada pudiendo hacer algo, sobra. Si no va a hacer nada porque no puede hacer nada, también sobra. Y al que espere que en el mensaje de Navidad vaya a decir algo, es que no se ha enterado nada de lo que ha pasado en España en los últimos 50 años. Decían, Eugenia, antes, como un criterio, que el discurso de 2017 de Felipe VI fue distinto. Pero también fue por 2 motivos. Uno, a raíz de lo que ya estaba ocurriendo en España, es decir, no dio el discurso antes del 1 de octubre, para prevenir. No, dio cuando ya algunos ya llevábamos muchos días en las calles, incluso aquí en Madrid. No puedo comentar lo que pasó, porque todavía no han pasado el tiempo para que prescriba, pero con bastantes incidentes en las calles de Madrid, porque la policía entonces del Partido Popular defendía a los separatistas en Madrid en sus actos frente a los nuestros. Es decir, sin duda.
que no me diga la gente que es que no, Felipe VI fue el que sacó a la gente a la calle. No, Felipe VI utilizó que la gente estaba en la calle. Y cuando te dicen, no, ahora se va a oponer a lo que está pasando. No. Felipe VI, para oponerse a lo que está pasando, se tendría que oponer al gobierno legítimo. Bueno, legal. No le utilicemos la palabra legítimo. Sí, y Felipe VI no se va a oponer a un gobierno legal, aunque no le guste. Con lo cual, entonces, ¿qué se estaba? Oponiendo a unos tíos que habían cometido ya una ilegalidad de hecho. Sí, a toro pasado, a entonces, cosa claro, hecha. Ahí es que yo puedo dar un discurso 17. Sí, claro. ¿Y qué pasó? Él sabía que a partir de ese momento le iban a tildar de una serie de cosas, él había cumplido su parte del trato y no iba a ocurrir nada. Y los golpistas iban a ser indultados con su puño, porque él ha firmado los indultos, las leyes estas que salgan adelante, que creemos todos que van a salir adelante, donde cual los golpistas se van a librar, ya se libraron de la rebelión, se van a librar de la sedición y van a ver menguado y las va a firmar él. Las malversaciones, muy claro, las va a firmar él también, claro. Con lo cual volvemos otra vez, y perdona que se haya besado, a ese quiénes son ellos. Pero, es que si mientras es pensemos... Que él está dentro del sistema. Pero además otra cosa, es lo que he dicho fijaros, hace rato, dentro de como el campechano. Sí, dentro del... Sí, dentro de la hoja, muy rápido, dentro de la hoja de ruta de este gobierno, o de su plan de acción, o vete a saber lo que tienen en la cabeza, bueno, sí que lo saben perfectamente, y nosotros también lo sabemos. Sí. La cosa es que, entre otras cosas, lo que pretenden es cargarse la monarquía, eso está claro, ilegalizar a Vox, entre otras cosas, pero te voy a y decir otras una muchas cosa, cosas más. María Pero Eugenia, pero escúchame un segundo, José Luis. Que se carguen la monarquía, sí, bueno, no me importa. que se la carguen, pero es que precisamente el monarca, que debería de mirar, o por lo menos entender lo que ve, tendría que ganarse un poco, porque, por ejemplo, con el discurso de octubre del 17, ese discurso sí que atrajo a mucha gente, le revalorizó un poquito a Felipe VI, porque vio que se mojaba, que se mojaba. A lo mejor nosotros no lo vimos que se mojase tanto, porque sabíamos lo que antecedía eso. Sí, pero sí al que ve la 1 normalmente, claro, como decía José Luis, se mojó. Ese pero lo hizo el gabinete de Rajoy en los minutos previos a aplicar el 155. Sí, está claro que los discursos no los hace él, está claro. No valió para nada. Empaquetar, no solamente sí, que pero no de alguna nada, manera... Lo que estaba haciendo era empaquetar todo un discurso oficial en ese momento en el que el gobierno de turno decide cuál va a ser la estrategia. Sí, pero que al final una de las consecuencias o repercusiones que trajo, que yo pude analizar desde mi cercanía, desde familia y amigos cercanos, es, hombre, parece que Felipe VI es un rey que va a hacer, o sea, es la sensación que le quedó a la gente. A la T1, sí, a los de la TV1. Claro. Bueno, a los que le quedase, pero ahora el problema es que como se siga poniendo el pin de la Agenda 2030, de la 20 y trinca, como siga haciendo todo el juego al gobierno actual, al final va a provocar él mismo que la ciudadanía, como sometan a referéndum, monarquía sí, monarquía no, diga monarquía no, pues ya está. Lo pones es poco inteligente. Lo pones en condicional como si fuera una alternativa a no hacerlo. Es decir, ¿cómo que como siga? ¿Cómo que a lo mejor? Bueno, a ver, pero se ha quedado pequeño esto. Pero quiero decir que lo que quiero decir es que poco... Majestad, usted es poco inteligente. No, si es que como todos los Borbones. Están atrapados como todos los Borbones. Están atrapados en una telaraña, si me permitís. Mira, la 1, diciendo ahora. Pero me entendéis lo que yo quiero decir. El gobierno es lo ve poco. Vamos, a la izquierda en este país, por culpa de la derecha, que le dio el mando del Escaleste desde el año 75, se lo dio, aquellos que decían... No nos vamos a quejar por esto porque ya se les pasa. Pues ya se les pasa. No se les pasa y se los va a llevar a ellos por delante también. Es decir, se va a llevar la monarquía, se lo van a llevar a todo por delante. Y ahora, cuando quieran algunos espabilar como el Partido Popular, ¿qué está pasando? Pues la culpa es tuya, que no diste la batalla cultural, ideológica cuando tocaba. La culpa es tuya. El monarca no se va a dar cuenta, camino de Abu Dhabi, no se va a dar cuenta. Pero ¿qué coño ha pasado? Si me he separado de mi hermana, de la otra, no sé quién, si ya no hablo con nadie. Pero es que lo van a llevar por delante. Y por desgracia, que eso sería lo de menos, el que se vaya por delante es a España, porque a mí efectivamente, yo te acepto hasta un debate de monarquía o repúblicas. Eso, lo que pasa es que la república que ellos quieren no es la que... claro, es mucho peor que la situación que estamos ahora. Eliminar la monarquía que pretenden ellos eliminar no es por razones de justicia o razones de inutilidad, no, es por razones de ataques a España. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero si pudieras una monja Ursulina en su lugar, recibiría exactamente el mismo trato. Y si España fuera una república, querrían que viniera una monarquía por acabar con lo que hubiera en España. Bueno, pero os cuento, y esto es una colación para esos que ven la 1, que por eso te digo que a lo mejor sí hay que pedir héroes a cada uno de los ciudadanos y que tienen cada uno claro que hay que pedir una cuota de responsabilidad. Claro que sí. Pero te cuento, héroes todos. Cuando te están bombardeando
el gobierno de España, a partir del 1 de enero, quita una medida como los 20 céntimos en la gasolina. A partir del 29 de diciembre. Del 29 de diciembre. Vale. Pues ¿saben lo que vende la televisión española, la pública, la que pagamos entre todos? Que a partir del 29 de diciembre el gobierno anuncia nuevas medidas de ayudas económicas. Sí, los 100 euros. El mismo día que quita eso, no sale eso en titulares, se acaba la ayuda, porque para colmo no te lo pierdas. La justificación para quitar esta ayuda es que ayudaba a los potentados. Sí. Que solo se han beneficiado de esta medida los potentados. Y entonces Televisión te da la vuelta, Televisión y los medios afines, y te dice, el gobierno anuncia nuevas medidas de apoyo a la ciudadanía a partir del día 29. Claro. Además, medidas que parece que las pone el gobierno de su bolsillo. De su bolsillo. Cuando nos estamos poniendo todos los españoles del dinero que previamente nos está quitando, porque como nos ha subido los precios de todo, ha generado muchísimo más dinero en recaudación vía impuestos, y con esos impuestos que ha recaudado de manera ilegal, o mejor dicho, legal pero ilegítima, ahora nos da unas migajas a cada uno. Claro. Y a unos no, a cada uno no, ¿eh? A cada uno dependiendo ellos van eligiendo sus bolsas de votantes. A 2.000 euros, ¿no? Que incluso en eso se equivocan, pero van contentando a determinados sectores. Oye, que son 100 pavos que traen así, se acabó. Pero que está muy bien dicho eso de las bolsas de votantes. Es que son bolsas de votantes. Que ellos se entienden. Y lo hacen muy bien. Durante un tiempo se la dan a todos, o a casi todos, es decir, todo el que eche gasolina se beneficia. Y luego te lo quitan. Y entonces le puedes decir, hombre, es que tampoco vamos a estar toda la vida dándole a todos. Y claro, ya que se lo quitan, evidentemente, al que según ellos no le corresponde. Pero es que volvemos otra vez a lo mismo, y por eso hay que ser exigentes, no en pedir héroes, pero sí en que cada uno que le interese un poco lo que está pasando, que haga algo para cambiarlo, aunque sea solamente exclusivamente por egoísmo. Es decir, si yo no quiero seguir pagando la gasolina a este precio y veo que con este sistema, no solo con este gobierno, no hay manera de cambiarlo, aunque sea solo por egoísmo, para yo poderme, lo que me estoy gastando de más en gasolina, en luz, podérmelo gastar en comida de mejor calidad o en ropa para mis hijos, pues tendré que hacer lo posible. Es que parece que cuando algunos nos llevamos mucho tiempo intentando, no voy a ponerme aquí como héroe ni mucho menos, pero corriendo una serie de riesgos por los demás sin obtener nada, parece que cuando le exiges a la gente que por lo menos no que te ponga en primera fila, pero que no te apedree, que no se ponga de lado, parece que es que los malos somos nosotros, ¿no, señor? O sea, si cuando se inventan las naciones y los estados es para el bien común, y si nosotros queremos es que haya una España fuerte, es para que esa España fuerte sea la que favorezca sobre todo a los más humildes, a los más trabajadores, que al señor del Banco Santander, o señora en este caso, no le hace falta que le bajen o le suban la gasolina, pues o le va a dar igual si la malversación, más a lo mejor hasta le viene bien, si la malversación está menos penada, o sea, que somos los españolitos de a pie los que nos las estamos jugando con todas y cada una de las medidas, que en estos días se ha aprobado y ha quedado casi como en segundo plano que las niñas puedan asesinar a sus hijos con 16 años y que los padres no tengan ni voz ni voto. Que no me digan también que es que esa gente, bueno, es que esa gente no es su problema, pero ¿cómo que no es su problema? Ese padre está asesinando a su nieto, si no está haciendo lo posible para que su hija no lo impida. Entonces, que no me digan ahora mismo, no, es que no se le puede pedir a la gente. Claro que se le puede pedir. Es que son muy responsables de lo que nos está ocurriendo. Es que llevan 40 y tantos años, ni en una elección, ni en 2, ni en 10, ni en 15, ya no son las elecciones que llevamos en España, votando a sus propios enemigos. Y entonces, bueno, yo creo que cuando te engañan una vez, puede ser la culpa del que te engaña. Cuando te engañan 20, yo creo que es bastante culpa del engañado, vamos. Sí. No sé, yo me he puesto aquí una nota de lo que estábamos hablando y he dicho, ¿quién ha hecho más por la unidad de España en los últimos años? Me lo he planteado, porque en realidad estamos hablando de esto, es decir, ahora mismo estamos en un golpe al Estado, que me parece más un golpe al Estado que un golpe de Estado, me parece más un golpe al Estado que un golpe de Estado, pero he pensado en quién estaba haciendo más por España en los últimos años por la unidad de nuestra patria. ¿Pero cuáles son las opciones ahora? No. La otra. Te la voy a dar yo. Quien más ha hecho por la unidad de España ha sido la selección española de fútbol en el 2010. Que ganó así, y nos dio una alegría. Todos salimos a la calle con las banderas. Sí, nos unió mucho todas eso, las partes, y eso unió mucho. Y ha sido el fútbol. Fíjate, vivía yo en Barcelona en esa época. Vamos a ver. Vivía yo en Barcelona, las banderas de España es que llenaban todos los balcones. Bueno, pues a mí eso era me dio curiosísimo. mucha rabia. Yo que estuve en Sudáfrica, a mí cuando la cadena SER, cuando la cadena SER, que ahora están en la COPE, dijeron, ahora
España ya es de todos. La bandera ya es de todos. ¿Cómo? Claro. Porque hemos ganado un mundial de fútbol, ahora la bandera ya es de todos. Es que es muy a mí me dio triste, vergüenza pero es ajena. tristísimo, Por cierto, muy todos triste. esos comunicados de Lasan están en la copia. Antes se podían quemar banderas de España, pero ahora el mundial no, O sea, bueno, ya no las ese quemamos. es nuestro nivel. Es muy decir, triste que la bandera nacional se convierta en la bandera de todos cuando se juega y se gana, porque cuando se juega y no se gana tampoco puntúa. Y que lo estemos haciendo en torno a una actividad que es uno de los máximos exponentes del globalismo, del globalitarismo y del mundialismo de la Agenda 2030. Porque correcto. parece que no nos enteramos que es una cosa de una pelotita y unos jugadores y no sé qué. No hay mucha política ahí. Como mucha. Muchísima. Es que todo lo que está ocurriendo es un fiel reflejo de lo que se pretende hacer con nuestra sociedad. Es un fiel reflejo de multiculturalismo. Es un fiel reflejo de procesos migratorios. Es un fiel reflejo de grandes capas de dinero por un lado y no para el otro. Es un fiel reflejo de malversación o de sobornos o no sé cuánto. Es exactamente un campo de experimentos permanente y total, pero con una ventaja. Que encima está, una vez más, con esa sociedad civil, haciendo así con las orejas. ¡Pam, pam! Exacto. ¡Vamos! ¡Viva! Bueno, maravilloso y tal. Absoluta Agenda 2030. No digo que el fútbol sea Agenda 2030, digo que el fútbol como deporte, la utilización del fútbol, ha entrado de pleno derecho entre las herramientas más eficaces para implantar y modificar y hacer y llevar a cabo la famosa Agenda 2030. Hemos visto hace unos días como una periodista americana se permitía el lujo de preguntarse en público y generar una especie de debate por qué la selección argentina no tenía negros. El Washington ¿no? Post Sí, una ha dicho, que por qué no tenía negros, ¿no? ¿Por qué no tiene blancos la de Nigeria? Es decir, claro, que encima además era mentira. Ha habido bastantes respuestas. Digo, ya soy mentira porque en Argentina lo que hay son morochos, ¿no? En los lugares donde claro, la diferencia es fundamental. En los lugares donde España ha llevado una misión, lo que ha habido es un mestizaje entre el descubridor y el residente. En los lugares en donde eso no ha ocurrido, lo que hay es una relación entre el ocupante de un terreno, como han sido los americanos, y sus esclavos traídos de África. Es la diferencia básica, o lo que ha hecho Francia con sus colonias, es una diferencia básica tonta que se llama segregación. Claro, tiene una cosa de modelo, pero vamos, que sin importancia. El problema es ese, que tú conviertes una herramienta eficaz y brutal y que pasa desapercibida de Agenda 2030 en el elemento por el cual prestas honores y reivindicas tu bandera. Así nos luce el pelo. Claro, yo por eso expresé el otro día en varios sitios que antes de que eliminaran a España, yo ya dije que quería que la eliminaran ya. Y decía por dos motivos principales. Primero, porque una vez más estaba utilizando... Sabéis que pocos más aficionados al fútbol que hay en el mundo que yo, ¿no? Es decir, no es porque no me gusta el fútbol y tal. Además, me intenta ver los partidos que lo han echado y demás, ¿no? Y era porque primero iban a utilizar una vez más como se utilizó en el año 2010, desde que empezó con el tema de la roja, la famosa la roja, ¿no? Sí, ahora ya eran los rojos. Este año ya habíamos pasado de la roja a los rojos. Juan Carlos Rivero, abro paréntesis, con el que tuve unas palabritas precisamente porque con el tema de la profanación de Franco, que él es un periodista deportivo y se mojó a favor de la profanación diciendo que ya era hora de que quitaran a ese dictador criminal de allí, del Valle de los Caídos. Es que siempre ha sido muy rojo el Rivero. Bueno, a lo que voy. Entonces, le veo por la calle, no sé quién es. Pues sí, tiene una nariz considerable. Yo es que además he jugado al fútbol contra él. Bueno, total, que una conocida en torneos de medios, de estos de medios de comunicación. Y bueno, a lo que voy, que no, yo quería que eliminaran porque se estaba utilizando otra vez el fútbol para desviar la atención mediática de todo lo que estaba ocurriendo en España por el tema del fútbol. Entonces, la inmensa mayoría de los españoles ve el Mundial, pero cuando deja de jugar España, la audiencia cae. Y nos baladí que esta retransmisión en Televisión Española se haya gastado el dinero de todos los españoles para llevarse ella los derechos, no Antena 3 como otras veces Telecinco. ¿Por qué? Porque sabían que siendo un mundial, como iba a ser esta vez de manera completamente extraordinaria, en invierno, no en verano, que en verano está la gente a otras cosas, si consigues el mundial, consigues la atracción mediática. Y entonces la 1 que ve la gente hacía que todos los partidos de fútbol que se han televisado, qué casualidad, en el descanso que había, el telediario. Es decir, todos los partidos, esos millones de personas que estaban viendo España, ¿qué telediario veían ese día? Un telediario reducido, porque era de menos minutos, el de Televisión Española. Claro, con lo cual, todo el mundo, hasta el que fuera completamente ajeno a Televisión Española y que solamente ha visto Televisión Española estos días por el tema del fútbol, se le imbuía el mensaje que te lo querían imbuir.
Y entonces yo quería que desapareciera lo que es la selección y ese uso. Pero es que además, como bien ha dicho Martín, es que España en concreto ya tenía 4 jugadores, lo que llaman de color, como si los demás fueran transparentes, ¿no? Ya tenía 4 jugadores de color en la selección, ya se ha conseguido, ¿no? Es más, algunos, como Williams, su hermano, sin embargo, está jugando en Ghana. 2 hermanos y cada uno juega en una selección. Ayer vimos, como ha comentado Javier, yo también puse un tuit al respecto ayer por la noche, que en el momento que hacen los cambios Francia, se queda con un jugador solo blanco en la selección francesa en el campo. Los otros 10 son de raza negra. Rabiot, ¿no? Era... El portero, se quedó el portero, porque no tiene un portero negro bueno, si no le habrían puesto también. Es decir, y eso la gente lo estaba considerando como un progreso de la multiculturalidad. No, eso es acabarte con la identidad de una nación. Y Argentina estaba jugando con jugadores, como se ha comentado aquí, blancos o mestizos, pero porque son argentinos. Pero es que además los jugadores, que ayer que estaban jugando Francia, al final perdió por lo que perdió, porque no eran franceses. O sea, los argentinos estaban jugando el orgullo de su patria y de su nación. Y otras cosas, tenían miedo de volver a Argentina sin ganar también, esa es otra. Pero a los franceses les daba exactamente igual. Está ahí un negocio y estaba allí. Y aparte de que me alegré por Macron también, que estaba allí, ¿no? Y demás. Pero lo que quiero decir con todo esto es que ese fútbol, esa utilización del fútbol, la están haciendo de una manera maravillosa. Sin embargo, cuando en otros sitios, en otras gradas, en otros países, se utiliza el fútbol para condenar la inmigración, lo hemos visto en partidos de las gradas en Polonia, en Hungría, no sé, te dicen, ¿cómo están politizando el fútbol? Vaya, hombre, eso sí es politizar el fútbol. Eso es. Entonces, ese foco mediático que nos lo van cambiando al sitio, han tenido ahora, durante un mes, han blanqueado un país como Qatar, que no se le puede blanquear, pero no lo han blanqueado, y nos han metido todas las historias y a la vez nos han tapado todos los problemas que hay en España. Qué casualidad, acaba el Mundial, empiezan las cenas de empresa, el discurso de Su Majestad, la Lotería Nacional, los Reyes Magos, y en enero nos han cometido aquí la malversación, la sedición, la no sé qué, y si nos quieren venir a casa a sodomizarnos, nos sodomizarán. Por cierto, fue un partidazo de ayer, ¿no, Martín? Sí, un partidazo. Yo estaba en carretera, yo estaba volviendo de Cartagena, de mi trabajo, y paramos unos minutos a comer en el minuto 68-70 de partido, 2-0 para Argentina, y en lo que nos tomábamos el bocata, 2-2, terminó la prórroga, ya seguimos por carretera, ya conectamos la radio, empecé a oír que estaba Macron, todavía deseé mucho más, yo ya iba con Argentina por razones obvias, ¿no? Yo he defendido en este mundial que, como se trata efectivamente de una batalla cultural, de una batalla de agenda y una batalla de tal, pues he defendido siempre los partidos con una connotación que va más allá, del fútbol, ¿no? He querido que ganara Croacia, por supuesto, he querido que ganara Argentina, he querido que ganara Marruecos cuando han hecho un ejercicio no me toques en la base, un ejercicio de identidad permanente, porque no ha habido otro país y ni otra selección más identitaria que la de Marruecos. O sea, he ido dando algunos mensajes en todo esto. El partido de ayer, la verdad es que a mí me sorprendían algunas cosas. Me sorprendían que los franceses, que no han hecho un carajo para haber llegado a donde estaban, cada vez que ponen la quinta salen en tromba y dan un miedo espantoso. Por cierto, en clave, Didier Deschamps se decía que militaba en el Frente Nacional. Sí. Digo para que no... Bueno, y lo que sí me sorprendió es lo que decía Jesús, ¿no? Que lo que hizo que Argentina ganara es lo mismo por lo que yo he abogado en todos estos partidos, ¿no? Orgullo nacional, bueno, pues probablemente fe, un elemento muy importante que tienes cuando compartes, cuando tienes una cultura, una identidad y una serie de cosas, compartes también una fe. Cuando tus nacionales vienen de 10 o 12 países distintos y no son el tuyo España, y tal, habríamos visto a unos con la bandera de Gambia, otro con la bandera de Senegal, otro con la icurriña, otro con la estelada, otro con la de Extremadura, no sé qué, y ayer eran todos argentinos. Esa es la diferencia. Y consideramos que Argentina es el tercer mundo y nosotros el primer mundo. Fue un gran partido, pero sobre todo fue un gran partido, además de que hubo mucho fútbol en los últimos, sobre todo en buena parte del partido, porque hubo mensajes, yo creo que muy, muy interesantes, que han permitido además ver la verdadera naturaleza de lo que es el fútbol, la verdadera naturaleza de lo que está pasando y la verdadera utilización como herramienta de un sistema que a lo mejor saca a alguno, otros no, por supuesto, otros seguirán pensando que esto es solo fútbol, pero que nos ha puesto frente a un escenario que es el escenario que tenemos todos los días y en todo lo que tenemos encima de la mesa, en todo, y el fútbol es uno más, en el que además es muy evidente y con mucho dinero de por medio. Claro.
¿Viste el partido tú? Yo sí lo vi, sí. ¿Te gustó? Sí. A ver, sí, hombre, fue una final épica, también hay que decirlo. Yo he de decir que el fútbol no me pareció atractivo, es decir, fue muy emocionante. Sí. Tuvo muchos cambios, muchos y fue momentos. muy emocionante, sobre todo si eres francés o eres argentino, pues más emocionante aún todavía. Pero lo que se refiere a la calidad futbolística, salvo las apariciones de los dos gordos, las dos figuras, que es Messi y Mbappé, el fútbol dejó mucho que desear, ¿vale? Creo que en general es cierto. Las finales suelen ser así. Son muy emocionantes. Muchos goles, pues es muy divertido. Los penaltis. Yo es cierto que vi el partido en un pub irlandés. Porque a mí me gusta verlo con ambiente, este tipo de partidos y demás, y tenía delante un grupo de argentinos que había dos chicas que gritaban como si las estuvieran cogiendo del cuello y las estuvieran matando. Agarrando. Es decir, y eso de verdad que no lo puedo llegar a soportar. Es decir, es que gritaban hasta cuando se peleaba un balón en un córner. Yo decía, pero vamos a ver, que en una ocasión de gol yo entiendo que tú grites, ay, Dios mío, no sé cuánto, pero que es que el balón se iba a un córner y gritaban. Y claro, estábamos un grupo allí que no éramos ni argentinos, ni... Me llamó mucho la atención que había españoles que querían que ganara Francia. Sí, siempre hay toques. Sí, pero eso ya son los temas. Hay imbéciles en todos lados. Yo soy muy madridista. Sí, y sobre todo iba por lo de Tchouaméni, no sé quién, no sé cuántos, frente a Messi, que yo no le soporto a Messi. La mesimanía, pero mesimanía, mejor dicho, la mesifobia. Entonces, y ya digo, yo soy muy madridista y yo considero que los tres mejores jugadores del mundo, los tres argentinos, Di Stéfano, Maradona y Messi. Y solamente Di Stéfano está en el Madrid, y no por eso voy a decirlo. No, por eso voy a decir. ¿Se oye? Lo contrario. Sí, Volviendo al tema relacionado con el fútbol del Mundial y lo que ha podido cambiar, las cosas, que aunque hay mucha gente que dirá que no, que esto son celebraciones, lo que ha ocurrido en Europa con las celebraciones de los triunfos de Marruecos ha dejado bien a las claras dos cosas. Uno, que Marruecos no solamente los que estaban saliendo a la calle estaban celebrando un triunfo deportivo, sino que estaban demostrando la potencia que tienen en cada una de las naciones en las que están, y que esos ejércitos, porque son ejércitos que tienen enmascarados, se van a seguir considerando durante décadas y luego ya siempre mucho más del país del que vienen y de la cultura de la que vienen que del país que les ha acogido, el país que les subvenciona. Es decir, que Europa se está suicidando completamente. Pero el caso de Marruecos... Es decir, ha pasado con todos los equipos nacionales del país organizador, ¿vale? Es decir, en Corea del Sur, en el Mundial de Corea del Sur y Japón, Corea del Sur llegó a semifinales. Pero Marruecos no organizaba esto. Bueno. No, es verdad. ¿No organizaba esto? Más o menos. No. Es decir, ¿quién lo organizaba? Qatar, pero ¿qué jugadores cataríes hay? Es decir, es que no lo ha organizado una industria de un negocio. Pero Qatar fue selecciones de África, también te lo digo, Qatar. Marruecos es infinitamente mejor. ¿Por qué? Porque les ha salido bien el juego. Es decir, ellos, no había ninguno de los jugadores que jugaban en la selección marroquí que hubieran nacido en Marruecos. Claro. Todos habían nacido fuera de Marruecos. Algunos, es decir, sí, pero la mayoría eran todos los importantes, sí. Es decir, sí, eran 3, 4 de los 26, ¿no? Es decir, al final todos los que estaban jugando podían haber elegido otra selección porque tienen su nacionalidad y tienen la del país donde están. Es decir, es una utilización que han hecho para reivindicar, cosa que imagínate que hubiera sido es una invasión. Imagínate que hubiera sido al revés. Decían, se consideran españoles antes que no sé qué. Pero no, de hecho ha sido al revés en Francia. Claro. De hecho, el caso francés es justo lo opuesto. Es que gente que ha nacido toda en África ha jugado en Francia y para Francia porque ellos que no han identificado el origen identitario de sus países, que se han asimilado a una Francia que ha renunciado a serlo. Ha pasado con Suiza, que era por definición el país que tenía el derecho de sangre frente al derecho de suelo de toda la vida, que era casi imposible ser suizo si no eras hijo de suizos de toda la vida de Dios, ha presentado a 3 suizos en su selección. Todos ellos han nacido en Suiza, ninguno era hijo de suizos. De los 26 seleccionados, 3 eran suizos y 23 eran nacidos o no en Suiza, pero
no hijos de suizos. ¿Por qué? Porque han debido cambiar en algún momento, yo no me he enterado, pero han debido cambiar en algún momento el Yusangui por el lecho de suelo y se han quedado tan frescos. ¿Qué identidad? Pues, es decir, un país como Qatar, 85% de población extranjera, un país como Suiza, que no es el porcentaje, pero que solo por el mero hecho de tener decenas de instituciones internacionales tiene una población flotante y permanente de muchos años de vida extranjera como tal, resulta que no tiene identidad. Y digo, ¿pero cómo no vas a tener identidad? No la tengo porque he permitido que la identidad es una cosa que es una operación comercial más. Te entrego un documento, te la compro, te la vendo, me interesas jugar en Ghana o jugar en España o yo que soy austriaco, como le pasa a nuestro jugador, a Alaba. Pues se ha quedado sin jugar, como le dieran la oportunidad de que en algún trueque de eso, claro, sería lo que le pusieran por delante. Había un meme por ahí que decía... Un problema de cultural, claro. Había un meme por ahí que decía que había más rubios en Japón que en Alemania. Sí, era verdad, porque tenían el pelo... Eran japoneses teñidos de rubio, pero es que los alemanes había varios negros. Una amiga mía contaba una anécdota de hace muchos años, hará 20 años o así, que ella es de Burgos y que iba de la mano con una sobrina suya muy pequeñita y que de repente se cruzó con un negro y a grito pelado diciendo mamá un negro, mamá un negro. Es decir, le sorprendía que en Burgos hubiera un negro hace 20 años, una niña pequeña. Ahora un blanco, mamón blanco, ¿no? Es decir, bueno, yo me acuerdo cuando jugaba Chicho Sibilio en la selección española de baloncesto. Si es que no es ningún problema, ¿sabes qué pasa? Una vez más, no es un tema de una vez más, es un tema de identidad nacional. O sea, eso lo que demuestra es lo que está ocurriendo. Claro. O sea, no es un problema de color. El problema es cómo se utiliza, de cómo se está utilizando. Eso. Nosotros hemos tenido, entre otras cosas, porque a diferencia, una vez más, tengo que reivindicar, a diferencia de otras naciones, mientras los demás tenían colonias, nosotros teníamos provincias. Y en nuestras provincias había provincias de raza negra. Guinea. Por ejemplo, Guinea. Claro. Naturalmente que sí, si no pasa nada. Hemos tenido, en nuestra organización política, hemos tenido milicias enteras de negros con camisa azul. Perfectamente uniformados. O sea, no es un problema de color, es un problema de identidad. Como hemos tenido saharauis en nuestros parlamentos. Decir moros. Claro, hemos tenido moros, guardias moras que le daban servicio al generalísimo, claro, provincias que estaban representadas. O sea, no es un problema de eso, es un problema de identidad, es un problema de relación con tu nación, es un problema de relación con tu estado. ¿Qué te sientes? Claro, por eso estos tipos, por el principio ¿quién ha hecho más por la unidad de España? ¿Y quién ha hecho más por España? Es decir, y al final te echas para atrás y dices Rafa Nadal, la selección española de tal, pero al final Rafa Nadal. Sí. Oye, que tengo muchos... ¿El fútbol a ti te gusta? Bueno, a ti yo os he dejado hablar. No queréis escuchar mi opinión de experta futbolera. Vamos a ver, yo no soy experta futbolera. Estoy a muerte con el Madrid, eso está clarísimo. Vamos, haga lo que haga. Lo dije el otro día. Bueno, Son las únicas siglas que sigo, hagan lo que hagan. Me da igual, ganen, pierdan, lo que sea. Yo del Madrid forever. Con otros temas, no. Si van a son de lo que yo opino, les sigo, y si cambian de ideario, me cambio al que tenga mi ideario, que es como deben ser las cosas. Pero no me acuerdo, hace mucho tiempo yo escuché una frase y es clara, dice, se puede cambiar de mujer, se puede cambiar de partido político, se puede cambiar de casa, de nacionalidad, pero de equipo de fútbol no. Pues yo de equipo de fútbol no cambio. Yo de fútbol no entiendo mucho, verdaderamente. A mí, cuando juega España, pues por aquello del patriota, pues hombre, yo voy con España, y en este mundial yo quería que España ganase, porque no me podía plantear que pierda España, y también quería que ganase Argentina, pues por los vínculos que tengo yo con toda América. Tengo mucha familia repartida por toda América, desde Canadá, Tierra del Fuego, y la verdad, pues Argentina, que tengo primos allí, pues yo y buenos amigos, y pues Argentina. Así se ha dicho. Así que yo no puedo hablar de la técnica, de si hubo a mí me da mucha pena que se ganen partidos mundiales a penaltis. Eso es echar una moneda al aire. Eso me da muchísima pena. Bueno, hay un portero que para el Dibu para penaltis. Al final, al jugador o portero que falla un gol, pero escucha, al jugador que falla un penalti o al portero que no lo para, al final se le echa la responsabilidad encima de todo ese partido. Veo que no queréis hablar de política, cosa que hacéis bien, porque a mí ya estamos hablando de política. Políticas. Muchos mensajes, nos quedan 5 minutos. Hola Javier, el libro de Javier agotado en la INAF de Zaragoza, hay que encargarlo, un saludo. Bueno, mañana os recuerdo a las 7 de la tarde, CEU San Pablo, Julián Romea 26.
Ahí estaré. Ahí estaremos, sí, ahí yo voy a ir. Sí. Eso os espero ahí. Y estoy aquí mirando el Partido Socialista con Jesús Palacios y Javier Negre. Hay mucha gente preparada, pero no han oído nada de la Agenda 2030 y otros que no saben de qué va, pero no quieren enterarse de nada. Dicen que es mejor no saber, y esta gente con estudios superiores, los dos tipos de gente cercana y que me tratan poco menos que de paranoica. Bueno, los que no quieren saber es muy difícil que os escuchen, y mira que lo intento, nos dice esta oyente. Pues sigan intentando. Además, estoy hasta el monio, nos dice otra. El equipo francés juega todos negros y un gris Marengo, será. Buenos días, Javier y compañía. El fútbol está rodeado de periodistas regados igualmente de la política. Y el señor de la Operación Roca encabezando la jauría. Saludos cordiales, José Valeiras nos comenta. Más oyentes al respecto de lo que dice Martín sobre la identidad. El punto es precisamente que nos quieren hacer ver y aceptar que es melting pot. Es precisamente una identidad en sí. Vale. Pero escuchando a Carmen Calvo, lo que está claro es que entregaba el cerebro y no la vesícula. Esto era la semana pasada. Buenos días, Álvaro de Sevilla. Es que la letra es pequeñísima, que alguien me... Ampliar, eso, te voy a dejar ahora con lo amplíes. Buenos días, y eso que estoy operado, de todo. Buenos días, Álvaro de Hasta de la vista. De la vista también. Buenos días, Álvaro de Sevilla. Que alguien me explique por qué si te sientes mujer siendo hombre eres mujer, y si te sientes marroquí viviendo en España, ¿por qué te tienen que dar la nacionalidad española? Oye, esta es una buena reflexión porque también. Es instrumental. Porque es instrumental. Claro. Esta es la última semana de la autora Nación Española. Descanse en paz, la nación más vieja del mundo. Era lógico que el mal no lo pudieran soportar y fuera la primera víctima de esta tercera guerra mundial que estamos viviendo. La democracia nunca la hemos tenido, no ha nacido todavía, nos dice. Más, el único Miguel Jiménez nos dice, teniendo en cuenta la tortura psicológica a la que nos tiene acostumbrado Javier con el cantante Rafael, es intolerable la ausencia de al concierto. O se ha cambiado de chaqueta o se ha ido con Julio Iglesias. Es el único partido de fútbol que tenían que perder los dos. Bueno, no, es que se me escapó el concierto de Rafael. Continuamente estáis obviando que las canciones en España las controla una máquina que se llama Indra. Todo está atado y bien atado, nos dicen por aquí. Eso es verdad, pero también... Pero Jorge Garrido dice lo contrario, Claro, yo lo que digo es que cerrar las cosas a que, independientemente de quién lo controle, el problema esté en que la maquinita altere, eso es quitarnos la responsabilidad de encima como ciudadanos y como personas comprometidas. Luego vendrá lo que venga, pero la responsabilidad no está en la maquinita, la responsabilidad está en lo que hacemos cada uno. Que va a haber que hacerle un psicotécnico a la gente antes de que vaya a votar. Claro. Porque es que... Había una cosa que se llamaba el voto censitario, que era una de las cosas más oportunas que se han inventado. Sí. Bueno, ahora quieren que voten los de 16 años también. Claro, y los 200.000 nacionalizados en Venezuela, merced a la ley de memoria democrática esta, que tampoco sigue sin recurrirse. Más cosas. Buenos días, chicos. Tenían que haber perdido las dos elecciones, Argentina por gestos feos ante Holanda y Francia con el gesto del guante del portero argentino, y Messi, que está a favor de la agenda globalista. Joder, nos quedamos solos. Es que si fuera por eso, ni se tendría que haber jugado en Qatar, la mayoría de los jugadores no deberían jugar. No, lo que no debemos es mezclar la política precisamente en lo poco que no está mezclado, es decir, en la ideología de cada uno de los jugadores. Eso es. Buenos días, soy lo mejor, feliz Navidad de Benicaló a todos y que no falte el humor. Vamos a ver, yo no iba con Francia, entre otras cosas, por la Eurocopa del 84. No sé si os acordáis. Ahí cuando se lo de metió Alconada, el golito de Alconada, las protestas que hubo, estábamos todo el día en la puerta de la embajada de Francia, con bandera francesa, ahí empezó que no volvían a casa. Tengo un mensaje de un buen amigo tuyo y mío, sí, Miguel, nuestro amigo Miguel, que dice háblame al micrófono. Que no solo un psicotécnico, sino un test de sustancias estupefacientes antes de ir a votar. Bueno, eso lo dijo Santiago Abascal, dijo que habría que hacer un test en el Congreso. Sí. En el Congreso. Sí, lo verdad que iban a asustarse algunos. Van a reventar. Buenos días. De hecho, ha habido un momento estos días atrás en los que yo me quedé con la duda cuando lo del síndrome del camello, que decían que había afectado la gripe del camello. La mitad de la selección francesa, ¿de qué camello estaremos hablando? Bueno, al moro. Vamos a... Buenos días, chicos. Tenéis que hablar, tenéis que haber perdido las dos elecciones. Bueno, esto ya nos lo han dicho muchos oyentes. Papá no está de acuerdo con esto. Buenos días, camaradas. Creo que hace falta no solo un revulsivo político, sino también espiritual. Mientras tengamos al Cleoflautas en la conferencia episcopal, jodido y vamos. Napal para todos. Emilio desde Valencia nos dice esto.
Además, las familias reales europeas son masónicas, van a cumplir su papel y si tienen que desaparecer lo harán para que se implante el nuevo orden mundial. A Felipe no le importa España, ni los españoles. Laura Martínez nos dice. Además, Felipe ya tiene las maletas preparadas y su mamá ya las tiene visto un piso en Londres. Todo el mundo son borregos menos yo, que soy el más listo. No será que aún siendo el más listo mis argumentos no convencen. Un saludo, nos dice Víctor del Escorial. Vale, buenos días, soy Juan España. La sociedad española no pasa hambre y no le preocupa nada. Son felices y están completamente aborregados. Magnífica tertulia, alta estoy, muy alta de decirles y mis conocidos que sigan a tal y a cual, que está pasando tal y cual y saben lo que me dicen, que no entienden nada, que me informan demasiado, que me olvide y que sea feliz. Nos dice Belinda, el discurso del año pasado fue pura agenda 2030. Belinda sigue insistiendo. Soy Fran de Torrejón, cuanto intento hablar con mi familia responden que no se hable de política, igualmente en un chat de nuestro grupo de fútbol y lo mismo con las falsas vacunas. Fran, sigue insistiendo. Es que hay familias, y me consta, que yo lo digo de primera mano, en las que está prohibido hablar de política para evitar en la mía confrontaciones y riñas. Y ahora en Navidad, imagínate las mesas de Navidad como pueden ser si hablas de política. O sea, José Luis sigue insistiendo. Sigue insistiendo, José Luis. Desde don Javier, completamente de acuerdo con don José Luis al decir que es muy difícil combatir a los grandes medios de comunicación televisivos en medios incipientes y en recursos limitados. Vivo en Teruel y puedo dar fe de que pocas personas, por desgracia, desconocen IDTV, Informa Radio, CNN, pero todos conocen al tío tía tíe de Teta 5 o lo de Monigote de Antena 3. Pues tienen que hacerse socios de esta cadena. Un saludo para Teruel. Vizcaínito, ¿qué razón tiene Estrella si antes no había que pagar 1,66386 pesetas por mirar la presión de las ruedas? Viva el Valle del Mena, es verdad. Viva. Cada vez te cobran por hinchar las ruedas. Por favor, actualicen las salidas de los micrófonos. Hay quien hablan más bajos o se distancian mucho del resto. Estamos ahí atentos. Sergio, desde Logroño, ante la situación de España, camino del apocalipsis, Felipe VI alias el Quieto sigue en una luna de Valencia desalojando la Margarita. Dios nos pide confesados. Un abrazo a Sergio. Hay tertulios que apenas se les oye, ¿no? Yo creo que hoy estaban todos que aquí. Que diga quién. Ya, demasiado tarde. Eres el mejor, Javier. A todo el mundo por el chat que son de Vox les digo que te sigan tras decirles dónde encontrarte, que dejen de seguir al Federico. Javier siempre contigo, nos dice, me pone un calificativo que no voy a decir aquí. Lo que está pasando en España tiene un denominador común que es la masonería, una base que es la ley de memoria histórica y unos peones a su servicio que son los partidos de izquierda y el PP. Y el último es un dibujito, con lo cual uno más. Federico no tiene vergüenza, venga a criticar a Rocío Monasterio por no apoyar los presupuestos de su Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo se le ve el plumero? Y ya está, no hay tiempo para más. Martín, es un placer haberte venido aquí. Igualmente, que paséis unas muy buenas y muy felices Navidades, la llegada de nuestro Señor, que por si la gente se le ha olvidado, es lo que celebramos en este día. Lo recordé el viernes pasado, efectivamente. Eugenia, pues en la semana que viene no estamos. Recuerdo aquí que tenemos programación especial del 26 hasta el 2 que nos volvemos a incorporar. Fenomenal, pues igualmente a todos felices Navidades, que disfrutéis mucho, como bien dice Martín, que no perdamos de vista lo que se celebra en estas fiestas y bueno, pues que en están muy bien más... las comilonas y tal, aunque sí, los que tenemos divertículos no nos viene bien, pero tenemos que saber tener en cuenta de qué va esto. ¿De qué va esto? José Luis García Castañeda, mañana a votar al Colegio de Abogados o no votar. Sí, yo soy de los que votan. Sí, vale. Tengo candidato ya decidido. Elegido, vale. Yo quiero desear a todos nuestros oyentes, a vosotros por supuesto, una feliz Navidad. Quiero mandar un beso muy cariñoso a mis padres que son lo mejor que hay en este mundo, a mi hija. Joder. No vas a dejar mal, tío. A ver si no voy a poder hacer nada. El día que te den unos Oscar, José Luis. Un besazo enorme a Susana, especialmente. ¿Quién es Susana? Mi chica. Bueno, eso es. Y que Dios bendiga a todos nuestros oyentes que son gente de bien y que están peleando porque este país siga siendo lo que es. Así que feliz Navidad y gracias por tener estas iniciativas y estas posibilidades de hablar en las ondas. A ver, Jesús, rápidamente. Como me habéis dejado para el final, segundos. Sumarme a todo lo que habéis dicho todos, por supuesto, feliz Navidad y a nuestros oyentes que sean el año que viene un poquito más combativos que lo que han sido este. Seguro que todo cambia. Os dejo, machotes. Soy muy grande, yo tengo que ir al baño, la vejiga me va a reventar. Y ahora tengo a Pepa Millán, senadora de Vox por Andalucía, que la tengo aquí, ya la he visto ahí en la sala de espera. Así que no se mueva nadie, 2 minutitos, lo que tardo en volver.
la radio que mereces, la información que necesitas.